San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del Padre Aderico Dolzani. El domingo pasado vimos cómo cayó mal en los discípulos el anuncio de Jesús de su próxima condena, pasión y muerte en Jerusalén, a donde había decidido ir con ellos. En ese estado de ánimo de los discípulos, emprendieron el regreso a Cafarnaúm. Los discípulos podían pensar que Jesús, volviendo a las enseñanzas a las multitudes y a los prodigios, se olvidaría del asunto que les había anunciado de su próximo futuro, que también los involucraba a ellos, que habían dejado todo para seguirlo. Pero es Jesús quien vuelve sobre el argumento y les dice claramente que lo matarán y que 3 días después resucitará. Ellos no comprendían y tenían miedo de preguntarle, porque recordaban la reacción de Jesús y las palabras que le había dicho a Pedro en Cesarea de Filipo, sintetizadas en Satanás. Preferían hablar de otra cosa o callar. Y en ese clima llegaron a destino, a la casa de Andrés y Pedro en Cafarnaúm. Cuando algo sucede en una familia o en un grupo que distancia a las personas, a veces no se habla más del asunto para que el tiempo sane el problema. Otras veces alguien habla abiertamente del tema para aclararlo en el diálogo. Es lo que hizo Jesús para hacer comprender su mesianismo y su misión a los discípulos. Pero ellos preferían no hablar del tema, hasta que llegaron a la casa, y allí Jesús les pregunta de qué hablaban por el camino, lo que da a entender que caminaban algo distanciados de él. Ellos callaban porque habían estado discutiendo quién era el más grande. No solo no escuchaban al maestro, sino que se disputaban presuntos privilegios futuros cuando el Mesías habría asumido el poder en Israel como un nuevo rey David, la era dorada del pueblo elegido. Ya estaban en la casa y les pide acercarse, se sienta, asumiendo la posición de maestro y líder. Y entonces llama a un niño, quizás pariente o conocido de alguno de ellos, porque los niños no podían andar solos. En ese tiempo un niño no tenía ningún derecho y hasta los 12 años no podía hablar en público. Puso al niño en el medio de ellos después de decirles que en el reino de Dios el más importante es quien sirve y no quien es servido, como Dios que sirve al hombre poniendo toda la creación en sus manos y a disposición. Pero para parecernos a Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, debemos parecernos a un niño, inocente y transparente, al que le negaban la palabra los que habían discutido entre ellos sobre quién era el más grande o más importante. Les enseña que quien recibe a uno de esos pequeños, lo recibe a él mismo y lo recibe también al Padre que lo envió. Nadie en su sano juicio discute con un niño, y menos sobre quién es el más grande. El niño escucha, pregunta y hasta incomoda preguntando. Sueña con ser más grande, no porque quiere competir con los mayores, sino para parecerse, porque piensa que ser mayor es alcanzar un grado de perfección que actualmente no tiene. Ellos discutían sobre quién merecía más que los demás. Pero recibir, acoger, proteger al que es excluido por cualquier motivo, como eran excluidos los niños en ese tiempo, nos ablanda el corazón, nos abre la mente y los ojos para ver a Dios en las criaturas que Él creó a su imagen y semejanza. Que Dios te bendiga en el día del Señor.